vais a perdonar porque, en estas reuniones he descubierto una cosa que me tiene maravillado en esta reunión, que es que soy la más vieja de todas. Lo que me lleva a reclamar dos privilegios, quiero decir, uno, y espero que nadie me discuta la condición de ser la más vieja. Dos privilegios. Uno, el de aburriros sin daros ningún tipo de parapeto de presentaciones, ni de diapositivas, ni siquiera de un vídeo promocional que tenemos de la ampliación. Pues os vais a aburrir con mis simples palabras, no tenéis otro parapeto. Y que me permitáis esta intervención tan deslavazada porque de algún modo pretende ser, en dónde hemos metido la pata y en dónde no la queremos meter en nuestro proyecto de ampliación. O qué errores sabemos que cometimos, qué errores no quisiéramos volver a cometer. Bueno, como ya os han dicho, yo empecé a trabajar en octubre del año 86, es decir, se cumplen ahora 16 años en la biblioteca del Museo Reina Sofía. En principio aquello, no sé si lo recordáis, pero no iba a ser un museo de arte contemporáneo. Era el momento en el que no se le llamaba el Reina Sofía, sino que se le llamaba el Sofidú, porque iba a ser como el Pompidou, pero llamándose Reina Sofía. Y entonces allí iban a estar, unas salas de exposiciones que eran las de la antigua Biblioteca Nacional, donde se hacían históricamente exposiciones de importancia. Se iban a trasladar allí, o se iban a utilizar las salas del Reina Sofía, la planta baja y la segunda, como salas de exposiciones, mientras que a partir de la segunda planta empezaban distintos servicios. Y yo teóricamente me ocupaba de hacer una gran biblioteca pública en la cuarta planta. En la quinta planta iba a estar el Museo del Pueblo Español. Había una idea de varios museos y un contenedor cultural prácticamente sin plantilla que iba a dar soporte a la actividad de esos museos. En el medio de la planificación, en una cosa que yo creo que nos ha marcado desde el comienzo, se pasa de hacer el Sofidú a hacer un museo de arte contemporáneo que sustituye al antiguo MEAC. Pero se pasa prácticamente sin transición. Quiero decir que el viernes nos acostamos Sofidú y el lunes nos levantamos Museo de Arte Contemporáneo, con el mismo proyecto arquitectónico, con los mismos arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se originó, en mi opinión, ya el inicio de una maldición, o si lo queréis, de una característica típica del museo y de la biblioteca, que es la chapuza. Nos entusiasma la chapuza. Quiero decir, estamos permanentemente con aparejos de fortuna, ¿no? Con dos tablas y una sábana hacemos vela. Pero eso al final se paga y yo creo que se nota en el desarrollo del museo y en el desarrollo de la biblioteca ese pecado de origen que es construirlo todo sobre el reino de la chapuza. Empezando porque, claro, yo soy de formación de historia medieval. Imaginaros en el año 86 lo que me sonaba a mí el arte contemporáneo. Fluxus, decías, mande, quiere decir, como ha dicho. Y eso también, por supuesto, trajo problemas y ha quedado grabado en la formación de la biblioteca. Realmente no sabíamos por dónde andábamos, o sabíamos muy poco, en mi opinión demasiado poco, visto desde ahora. Pero, nuestro primer objetivo en aquel momento era existir. No servía cualquier cosa, daba lo mismo 8 que 80, que costara 4 o que costara 40. Lo fundamental era que esa biblioteca o que ese lugar llegase a tener existencia física. Con los datos que teníamos en aquel momento, con lo que se percibía en aquel momento que iba a ser el Reina Sofía, pues teníamos una oportunidad.
Las bibliotecas o las bibliotecas y centros de documentación, en el juego de las bibliotecas, en mi opinión, hay tres palos que son fundamentales: el personal, el espacio y el presupuesto. Nosotros disponíamos de un espacio excepcional, hubo que batallarlo, pero disponíamos de un espacio excepcional. Al fin y al cabo, el Reina Sofía es un monstruo de 40.000 metros cuadrados y nos dieron un espacio soberbio, unos 2.000 metros cuadrados, entre sala y oficinas. Y además muy bonito, por lo menos la parte de la sala. Bueno, las oficinas también. Teníamos ese espacio, teníamos presupuesto, pues sí, era la época en la que por primera vez en la historia de la administración pública empieza a aparecer dinero, gracias al aumento de los impuestos. Y además, bueno, en un edificio en obras, donde las obras consumen gigantescas cantidades de dinero, los presupuestos que planteamos las bibliotecas son ridículos. Quiero decir, mientras se están firmando expedientes de 1.000 millones de pesetas, pues claro, cuando vas tú diciendo yo necesito 25, aunque sea una barbaridad, es muy difícil negártelos. O es muy fácil conseguirlos porque siempre sobra dinero en esas cantidades. A ver si me explico. Ahora ya no, ahora la cosa, eso ya no pasa tanto, pero en los primeros años era relativamente normal que organismos del Ministerio de Cultura o partes del Ministerio de Cultura no consiguieran gastarse todo su presupuesto. Con lo cual, cada cierto tiempo, cada ciertos años, se nos convocaba a un enloquecido final de año que consistía, por ejemplo, en gastarse 600 millones en 10 días. No es políticamente correcto decirlo, pero la operación se quedó bautizada como Marica el Último, porque consistía en que, como nadie puede tener control de ese gasto, es decir, lo puedes ir sumando, pero no sabes en qué te lo vas gastando. En 10 días es imposible tener control de eso. Todos íbamos guardando proyectos, o facturas incluso, en los cajones, y se trataba de colar todas las posibles en esos 10 días hasta que la máquina de contabilidad decía no, y ahí se terminaba. Bueno, gracias a eso, y que por supuesto se ocurre mucho con los edificios en obras, pues obtienes siempre para el capítulo de inversiones, no para el capítulo de servicios, obtienes una financiación adicional irregular, extraña, peculiar, pero la obtienes, mientras que de otra manera no. Y vinculándote siempre a unas obras o estando en un edificio en obras, esas cosas ocurren muy a menudo. Pues no se termina tal reformado, se devuelven 300 millones, no podemos devolver 300 millones, el de la biblioteca, que venga. Y vamos. Bueno, teníamos ese presupuesto, seguimos teniendo presupuesto, porque presupuesto, insisto, siempre de inversiones. Yo no sé aquí cuánto funcionario hay, pero si hay mucho funcionario me entenderéis fácilmente. Inversiones es capítulo 6, es lo que da lugar a un bien que se inventaría y que tú eres responsable de que ese bien esté. De tal modo que a nosotros cada cierto tiempo viene la intervención delegada del Ministerio y dice: usted firmó hace 4 años que este folleto de 85 pesetas valía esas 85 pesetas y estaba en la biblioteca. Sáquelo. Claro, yo me quedo lívido cada vez que vienen y digo, ¿dónde demonios estarán los libros que compramos en el año 92? Por Dios, que estén en el estante, por favor, porque hay un control real. Entonces, como existe ese control real, como inventariar un bien es una lata, del capítulo de inversiones normalmente siempre sobra dinero, o es el que menos problemas de dinero tiene. Cargando frente a él todas las adquisiciones de libros, en lugar de cargarlos frente a capítulo 2, siempre tenemos una oportunidad de aumentar las adquisiciones. Entonces, para adquirir, hombre, no es tanto sin límite, pero digamos que tenemos más dinero para adquirir o más fuerzas para adquirir que personal para procesar y para tratar. ¿Ah? Sin embargo, claro, vamos, soñar con los más mínimos pagos de servicios es imposible. Al encuadernador que nos arregla los libros que están un poco estropeados en la sala y que nos cobra 50 pesetas, fíjate tú qué cantidad, por encolarles el lomo no le pagamos directamente. Por no tener 70.000 pesetas para pagar eso, tenemos algunos miles de volúmenes pues sin uso. Son estas extrañas contradicciones que se viven en la administración. Pero bueno, en cualquier caso, de los 3 palos teníamos 2.
el espacio y el presupuesto. Y creo que en aquel momento fue un acierto, o por lo menos lo sigo viviendo como un acierto, pelearnos como nos peleamos por un espacio muy significativo, muy grande y muy representativo. Utilizamos todo tipo de argumentos falaces, todo lo que hizo falta para intentar tener un espacio central. Es un poco fuerte lo que voy a decir y a lo mejor alguno sienta mal, pero a mí los arquitectos me enseñaron a leer los planos de las instituciones como los lee un arqueólogo. Es decir, si tú tienes un espacio grande y en buen sitio, es que tu trozo es importante para la institución. Si estás en una esquina y es chiquito, tu trozo no es importante para la institución. El poder del espacio lo marca todo. Del mismo modo que cuando ves un plano de nuestro museo y ves todos los flujos de comunicación y dónde están y por dónde se va y cómo es, y descubres que aquello no es una institución sino un laberinto, también tiene razón el plano. Dices, es imposible que esto funcione. Con este sistema no puede ser. Ustedes no han creado una institución sino un laberinto. Bueno, afortunadamente nos peleamos por el espacio y salió. Y nos dieron esos 2.000 metros cuadrados. Seguimos en esa extraña situación en la que la biblioteca se ha incardinado dentro del museo y en la ampliación volvemos a crecer. Crecemos ya incluso de un modo exagerado. Seguimos manteniendo los 2.000 metros cuadrados. Nosotros pedimos 2.000 metros cuadrados y nos han dado 3.000. Con lo cual yo creo que vamos a ser una de las bibliotecas especializadas más grandes en humanidades de este país. Quiero decir, para una especialización tan chiquita como es arte del siglo XX en adelante, 3.000 metros cuadrados parece un poquito fuera. Pero bueno, nos los han dado y realmente no te vas a quejar, no vas a parar la ampliación porque dicen me están dando muchos metros cuadrados. Pero bueno, digamos que ese espacio central lo sabemos o lo hemos podido mantener. Pero ese primer objetivo de existir, incluso teniendo firmes los dos palos del dinero y del espacio, tuvimos que aceptar que no iba a haber personal. Quiero decir, de hecho, la única persona con contrato fijo durante muchísimos años que hubo en la biblioteca fui yo. Y hasta hace 2 años no se ha incorporado personas con currículum en el mundo de la documentación y de las bibliotecas. 2, 3 años aproximadamente. Bueno, se puede decir que antes más, 5 años. Bueno, y aceptar que teníamos que crear una colección que en aquel momento nos parecía significativa, que la evaluábamos en 25.000 títulos en los estantes, una colección significativa en arte contemporáneo, crearla en un edificio en obras, donde permanentemente nos estábamos trasladando de un lugar a otro del edificio, y hacer todo eso sin personal y sin infraestructura informática, pues era obviamente aceptar que la chapuza iba a ser la regla de oro. Y de hecho lo fue. Y de hecho todavía se ven esos rastros en la biblioteca. No sé si fue o no un error, no sé si había otra manera de existir o no, no sé si, posiblemente si hubiéramos dicho hace falta personal profesional fijo, etcétera, etcétera, pues la biblioteca no estaría hecha. Lo que sí sé es que todas y cada una de las chapuzas que hicimos después las hemos tenido que rehacer, una por una. Hemos aprovechado mucho de lo que hemos hecho, pero hemos tenido que volver a hacer y rehacer cosas que en un primer momento, pues sirvieron o sirvieron solo de un modo muy, muy temporal. Dentro de esas chapuzas, ¿cuáles son algunas que todavía seguimos padeciendo? Pues todas las del edificio. Por ejemplo, siguiendo los manuales al uso, decidimos que la biblioteca tenía que tener un suelo flotante que nos permitiera conectar cualquier aparato en cualquier sitio. Perfecto, por ahí no hay ningún problema. Pusimos un suelo flotante,
sobre el suelo flotante pasaron las máquinas que llevaban escombros de la obra interior del museo durante bastante rato. Y cuando abrimos al público descubrimos que, como el suelo flotante no tenía ningún tipo de segmentación, era una caja de resonancia que cada vez que entraba una señorita con tacones era imposible mantener la atención en la lectura. Y todavía sigue, es decir, es prácticamente un tambor. Hasta los arquitectos se han quedado sorprendidos de la resonancia que eso tiene, pero da un nivel de ruido en la sala francamente incómodo y francamente muy molesto. Bueno, volvemos, en la ampliación lo volvemos a hacer suelo flotante, porque es muy cómodo para poner cosas, pero si sigue haciendo el mismo nivel de ruido, si no conseguimos que termine ese nivel de ruido, va a seguir siendo una de las bibliotecas más incómodas del mundo. Como no teníamos gente, utilizábamos básicamente el INEM. El INEM yo creo que ha aportado más del 80% de las horas de trabajo que hay en esa biblioteca. Si alguien ha hecho esa biblioteca es el INEM y los contratos temporales del INEM. Bueno, eso significaba que mientras unos catalogaban, los libros se almacenaban sin tejuelo hasta que llegaban los que le ponían tejuelo, que se iban al cabo de 6 meses. Entonces, quiero decir, nunca coincidían catalogadores y tejueladores, estas cosas habituales. Bueno, pues hemos tenido que repetir tejuelos en cantidades industriales por mala planificación en sus comienzos. Una de las cosas graciosas era que el INEM le ponía tejuelos. Bueno, el INEM, quiero decir, nosotros éramos los responsables. El INEM le ponía tejuelos a todo lo que se encontrara por delante. Es decir, tenemos todavía unas cuantas publicaciones, pues especialmente llamativas, finas, curiosas, a las que les hemos añadido un tejuelo, un celo y un código de barras que dices, Dios mío, 60 años conservándose espléndidamente hasta que llegamos nosotros y lo destrozamos en minutos. Bueno, tenemos 100.000 volúmenes con un código de barras horrible plantado en la portada donde más duele, quiero decir, y 7 tejuelos con bien de celo hasta la mitad de la cubierta, que dices, ¿realmente estos se dedican a conservar libros o se dedican a destrozarlos? Bueno, no pudo ser de otra manera, o quizá si hubiésemos tenido un poquito más de cuidado, pues hoy tendríamos otro aspecto, pero ahí metimos la pata. Si los que estáis empezando podéis cuidar un poquito ese tipo de historias, yo creo que os arrepentiréis menos de lo que nos hemos arrepentido nosotros. Y después, bueno, pues hemos tenido que rehacer varias veces nuestros sistemas de asignaturas, entre otras cosas porque siguiendo el manual, claro, nadie prevé que en la biblioteca vas a tener 1000 títulos que se titulan Picasso. Claro, bueno, 1000 títulos que se titulan Picasso, 80 que son Julio González, quiere decir 90 que son Paul Klee, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, las estanterías de Picasso es que eran bien graciosas, porque tenías allí 500 volúmenes y ponían todos Picasso, pic, pic. Y dice, ibas a buscar las asignaturas y, bueno, en museología eso sí que era estupendo. Había un auxiliar muy gracioso que cuando le pedían un libro de museología, como todos los libros de museología ponían 069 mus, porque eran siempre museos, él contestaba envido, porque no había nadie que encontrara un libro en aquella biblioteca. Y además de museología, fíjate tú. Pero bueno, tuvimos que rehacer, en gran parte por simplemente falta de experiencia, en otras porque no teníamos otro remedio. Pero sí creo que lo que peor nos quedó de todo aquello fue el espíritu de la chapuza, el espíritu del todo vale, el espíritu de no asumir tus responsabilidades profesionales, no saber pararte en un determinado momento, o no saber elegir el momento en el que te tienes que parar, y a cambio de eso aceptar, bueno, pues que da lo mismo 8 que 80. Y creo que eso ha pesado demasiado en la formación de la biblioteca. Un ejemplo, pues como se trataba de correr y correr para crear esa colección mítica de 25.000 volúmenes abierta al público,
pues todavía tenemos cajas de donaciones de aquellas, hombre, de aquellas épocas no sé, pero del 90 sí, y del 92 también, esperando a que les echemos un ojo. No es mi incapacidad, ya esto no es nuestra, mi incapacidad para realmente tirar publicaciones, que es, con perdón, la base de la selección, quiero decir, el que selecciona, tira. Bueno, la historia como historiador sé que se hace olvidando, lo de recordar es mentira, el 99% de la historia es olvidar. Eliges el 1% que recuerdas, pero el 99% lo olvida. Y en gran parte, bueno, pues en esa biblioteca se nota una cierta renuencia a asumir compromisos firmes de, pues esto no se colecciona, porque no podemos, sin más. Y apostar claramente, desde un punto de vista profesional, por unas opciones y no por otras. Si os podéis evitar la chapuza y el todo vale, yo creo que os irá considerablemente mejor. Hay más cosas de aquel comienzo que nos marcan también. Empezamos desde el principio como una biblioteca especializada abierta a todo tipo de público. Es decir, no hay carné, no hay prácticamente control de acceso, entra quien quiere, no se necesita ninguna cita. Y la única diferencia que hay para entrar en la biblioteca del museo con respecto al metro es que no pagas, pero no hay ninguna más. Bueno, sí que no dejamos entrar con apuntes, porque, bueno, por una simple razón, cuesta una fortuna hacer una biblioteca de arte contemporáneo y no podemos permitir que se llene con gente dedicada a estudiar notarías o el carné de conducir, por daros ejemplos que hemos vivido, y se llena. Bueno, en los primeros tiempos que los ordenadores eran raros, hemos tenido hasta gente que venía a practicar taquigrafía y mecanografía en el ordenador. Bueno, pero la idea de hacer esa biblioteca abierta al público, a todo tipo de público, es, en primer lugar, porque no había en Madrid otra biblioteca con fondos significativos en arte contemporáneo, cosa que también nos ha dado la vida. No hay nada mejor que ser el único. El monopolio es bueno cuando eres el monopolista. Queda todo, ¿no? Está mejor hecho, está estupendo. Lo de ser los únicos nos vino muy bien y nos sigue viniendo muy bien porque realmente no han crecido bibliotecas significativas. En segundo lugar, la queríamos abrir al público porque una inversión del tamaño de esa biblioteca es difícil justificarla solo para un reducido número de conservadores. Pero además también porque una institución como la nuestra, que vive de dar titulares o que vive de dar imagen, que vive de crear buena imagen, necesitaba en aquel momento el máximo posible de apoyos. Quiero decir, el Reina Sofía nace sin colección, como museo, es endeble, no se sabe, lo que más se percibe en un primer momento es que cerramos el MEAC y no se sabe con qué se abre el Reina Sofía. Necesita cuantos más apoyos mejor, y una biblioteca pública que cubre ese servicio que no hay en ninguna otra parte, pues venía bien, le venía bien a la imagen de la institución. Cuanto mejor le viniera la imagen de la institución, más fácil nos hacía a nosotros la supervivencia. Vamos a ver, yo creo que esto en la biblioteca lo tenemos claro. Si lo que nos piden es titulares, bueno, vamos a ver, nos piden que hagamos una institución cultural y que demos titulares. El orden, cada uno lo pone en donde quiera. Quiero decir, en el Ministerio claramente nos dicen que demos titulares y que luego hagamos institución, y al revés. Nosotros decimos que vamos a hacer institución y después hacemos titulares. Dar algún pequeño titular, dar una pequeña buena imagen, tener un cierto grado de apoyo a la institución, de imagen pública, yo creo que es importante. Al menos en un momento como este, en el que bueno, pues nuestros responsables o nuestros más altos responsables viven de que podamos producir titulares correctos a lo largo del año. Entonces, bueno, pues queríamos dar esa buena imagen del museo atendiendo a un público que hasta ese momento no tenía ninguna posibilidad de obtener ese servicio. Y en último lugar, y eso ya desde un punto de vista muy profesional,
yo no era en aquel momento, ni lo soy, capaz ahora de distinguir al especialista del no especialista. Vamos a ver. Y en esto sigo un poco los estudios que se hicieron en la Biblioteca Nacional Francesa sobre el tipo de público al que aspiraban dirigirse de cara a su ampliación, hace, por lo tanto, ya muchos años. La cuestión es que en estos momentos, bueno, pues evidentemente hay especialistas y no especialistas, pero también hay gente completamente fuera del circuito que hace preguntas que son de especialista. Si lo queréis, pues raras, ocasionales, de acuerdo, pero sí que, por ejemplo, relativamente a menudo viene el señor o la señora que tiene un cuadro de un determinado artista y desea saber cuánto vale. Es una pregunta altamente especializada, imposible de contestar posiblemente fuera de la biblioteca del Reina Sofía. Pues tiene que poder entrar, no hay por qué decirle venga usted con una carta de presentación de un catedrático y dos pólizas, quiero decir, tiene que poder entrar. Cuando estaba en la Biblioteca Nacional recuerdo un plomero que quería ver libros del 18 relativos a los grifos y a las formas de fontanería que había en el 18. Pocas veces hemos visto a alguien con una pregunta tan especializada al que le hayamos hecho dar más vueltas para conseguir, bueno, pues que cumpliese sus objetivos de especialización. Y después, bueno, porque como imagen, yo creo que una biblioteca sin carné es siempre mejor que una biblioteca con carné. A mí me gustan los sitios en donde se puede entrar libremente. Y la única limitación, insisto, que ponemos es la de los apuntes para evitar que se nos convierta en una sala de estudio. La segunda cosa o la tercera cosa que nos marcó fue llamarnos biblioteca y centro de documentación. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no distingo tampoco entre una biblioteca especializada y un centro de documentación. Creo que es más terminológico y más de, bueno, modas manuales, como sea, pero yo no las distingo. Entonces decidimos que la polémica biblioteca-centro de documentación se acababa llamándonos biblioteca y centro de documentación o centro de documentación y biblioteca. Es decir, zanjado el asunto. ¿Con eso qué queremos decir? Que no nos cerramos absolutamente nada. Ni a tipos de materiales, donde bueno, pues hay todos los imaginables, ni a quiero decir, áreas habitualmente no presentes en una biblioteca. Pues, por ejemplo, recopilamos archivos de galerías, intentamos adquirir cartas y escritos de pintores y de críticos, buscamos desesperadamente bibliotecas de críticos de arte, o archivos de pintores, que realmente no hay, o hay muy pocos. Damos la lata a todos aquellos que sabemos que pueden tener unos papeles o unas bibliotecas independientemente bueno, pues de si es o no es un material de biblioteca, si se cataloga o no se cataloga de acuerdo con las normas. Queremos, por ejemplo, el último ingreso así extraño que hemos tenido es el archivo de la antigua galería Juana Mordó, que, bueno, cuesta una fortuna catalogarlo, pero digamos que en algún momento será un material de investigación, o creemos que será un material de investigación en el futuro. Y nosotros tenemos que empezar a pensar en de qué vamos a comer dentro de 30 años. Quiero decir, si no tenemos material de investigación, difícilmente tendremos público. Bueno, al ser biblioteca y centro de documentación, quisimos, en su comienzo, pues hacer de un modo muchísimo más limitado y desde luego mucho peor planificado algo semejante a lo que hacéis en CaixaForum, que nunca nos salió adelante. Hemos tenido todos los errores tecnológicos que se puedan imaginar y toda nuestra pasión por el bit y por la buena nueva del bit se nos ha ido a medida que veíamos cómo tecnologías que comprábamos en un momento a los 5 años se habían pasado por completo. Hicimos con toda ilusión un videodisco que, fíjate tú, el día que se estropeó el videodisco ya ni la empresa sabía qué era aquello de un videodisco. Es decir, Philips nos miró con una cara como diciendo, pero estos locos,
con un videodisco, ¿pero qué hacen? Y no hemos podido ni siquiera volver a ver el santo videodisco. Pero bueno, queremos mantener todavía esa opción de biblioteca centro de documentación. Creo que no ha sido un error y creo que en el futuro la podremos mantener. Otra cosa que también nos ha marcado es no queremos ser una librería, no queremos ser una biblioteca, queremos ser una librería. Vamos a ver. Con la estadística del INE, el 98% de los libros que se leen en España proceden de la compra o del regalo, y solo el 2% proceden del sistema de lectura público. Con lo cual dices, bueno, pues a quien hay que imitar es a los libreros, que son los que dan la carne y son los que hacen el 98% del trabajo y aún encima ganan dinero. Cuanto más cerca estemos de ellos, más fácilmente nos estaremos acercando a los modelos del público. Bueno, en realidad en la biblioteca eso se puede ver, que el libre acceso predomine sobre cualquier otra cosa. De los 100 y pico mil volúmenes que tenemos en estos momentos, no hay más de 8 o 9 mil que estén en acceso cerrado, con lo que eso implica también de destrucción de libros y obras. El que no haya limitaciones en lo que te puedes llevar, en lo que puedes coger, en lo que puedes manipular, en lo que puedes tocar, en lo que puedes sobar. Y además en la manera que ordenamos los fondos, que en realidad está copiada de distintas librerías. Lo disimulamos añadiéndole la CDU, ¿no? Pero en realidad donde más nos hemos fijado fue en librerías especializadas de arte, que fueron las que nos dieron el modelo. Y, por ejemplo, el 85% de la biblioteca al público está colocada por nombre de artista, sin más. Y en la P de Picasso están sus obras de teatro, las memorias de sus mujeres, por supuesto los catálogos de exposiciones, sus poemas. Quiero decir, no hay esa vieja separación de la CDU de pintura, escultura, tal, etcétera. Bueno, pues porque eso lo destroza todo. Es mucho mejor, o al menos nos ha funcionado mucho mejor el sistema de ¿qué tiene usted sobre Picasso? Mire usted en la P. No necesita ni pasar por el catálogo. O Monet está en la M. No hay que dar grandes explicaciones ni hay que hacer un uso masivo del catálogo si estás buscando algo no demasiado específico. Entre otras cosas porque creo que nuestras fichas, las vuestras no sé, pero desde luego las nuestras, en muchas ocasiones ocultan los libros. Vamos a ver. Si en el ordenador en estos momentos tú pones Arte España o Arte Español, te salen tal cantidad de registros que es como si no te saliera nada. O si pones Paul Klee, por no poner Picasso, decir, también te salen tal cantidad de registros que es como si no te hubieran dado ninguna información. Es más, de hecho, creo que las bibliotecas especializadas que pueden sobrevivir en el futuro serán las que sean capaces de dar una información muy exacta y separando de mucha excelencia y separando lo bueno de la morralla. Pero bueno, nosotros no somos capaces de eso. Le damos al botón y nos salen los 500 libros sobre Paul Klee. Sin tenerlos en las manos, sin poderlos sobar, manejar, etcétera, es muy difícil hacerte una idea de conseguir lo que estás buscando. En la medida en la que permites el acceso directo a los libros, facilitas enormemente la tarea de la persona que está trabajando. Y sobre todo, en el mundo del arte, una de las cosas que más se hacen es ver santos. Pasar y pasar hojas hasta que encuentras la ilustración que estabas buscando o hasta que, necesitas ver mucho. El libre acceso y el libre exceso, que también decían en una biblioteca de la universidad, yo creo que es vital. Y en ese sentido nos parecemos todo lo que podemos a una librería, tanto en el modo de ordenación como en la manera en la que queremos relacionarnos con el público. Y por último, para señalar lo que
creo que todavía nos va a marcar en el futuro, incluso para la ampliación, es, bueno, aspiramos a hacer una colección retrospectiva, una colección bibliográfica retrospectiva en el terreno del arte español, al menos en el terreno del arte español. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que adquirimos fondos de viejo prácticamente, no todo, pero sí cualquier cosa que tenga alguna importancia en la bibliografía publicada en España sobre arte del siglo XX en adelante, nosotros la compramos. No es mucho dinero, realmente es muy poco significativo la cantidad de dinero que gastamos en eso, con algunas excepciones, pero sí son centenares de miles de horas de trabajo las que llevamos metidas ahí. Es una persona que tiene prácticamente en exclusiva como tarea verse catálogos de subastas, verse catálogos de viejo y la tediosa tarea de puntear si lo tenemos o no lo tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, nadie nos lo ha pedido, que conste. Lo hacemos, bueno, porque nos hemos quedado asombrados al llegar a este mundillo de la incuria y de la falta absoluta de fondos sobre arte contemporáneo que había en el sistema público español, en el sistema de bibliotecas públicas español. Pues las dos revistas más importantes de antes de la guerra, o las más citadas por la investigación, Gaceta de Arte y la Gaceta Literaria, no hay ni una sola colección en ni una sola biblioteca, pero es que continúas bajando y de Alfar, pues tampoco hay ninguna. Y continúas y dices, pero vamos, por no haber, no hay ni una colección completa de las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que dices, bueno, esto ya es gordísimo. Es decir, ni siquiera el propio Ministerio de Cultura tiene las exposiciones que ha hecho. Bueno, y decidimos, bien o mal, dedicarnos a reconstruir esta colección. Que por otra parte también es una idea muy del museo en su conjunto. Quiero decir, el museo como idea, y como idea equivocada, es cuando nace, vamos a borrar los 40 años de ausencia del mundo del arte contemporáneo que ha tenido este país. Entonces, por supuesto, nos liamos a comprar Picassos, Juan Gris, etcétera, como si el tiempo no hubiera pasado. Bueno, y eso que en el museo es difícil de hacer, en la biblioteca también es muy difícil de hacer. No sé si es un error o si no es un error, pero desde luego tiene un algo de psicoanalítico de intentar como borrar las huellas y borrar de dónde venimos. Es decir, hacer como si esos 40 años que tenemos en globo no hubieran existido. Y por último, iniciamos una colección sobre el surrealismo porque queríamos hacer, bueno, un cierto pinito internacional. Y entonces quisimos construir una colección importante o curiosa sobre el surrealismo, básicamente por tres razones. Porque los artistas españoles han tenido una gran participación en el surrealismo, porque el surrealismo ha tenido una gran importancia en España y porque el surrealismo es un movimiento con un gran despliegue internacional. Entonces, bueno, pues del presupuesto de la biblioteca vamos apartando siempre, todos los años, un poquito para las compras de los materiales más caros, más raros, más valiosos. Cuando no lo tenemos, intentamos que venga un presupuesto especial. Normalmente nos hacen caso. La verdad es que normalmente nos hacen caso. Y hemos ido creando poco a poco una colección pues simpática, bonita, en algunas ocasiones hasta barata, con alguna pieza de esas que no se sabe muy bien si forma parte de la colección de arte del museo o si forma parte de la colección de la biblioteca. Bueno, está siempre en ese filo en el que no sabes si quiero decir, puedes comprar una pieza porque es una obra de arte, pero es necesario acompañarla de toda la bibliografía anexa, también muy cara, aunque no son ya evidentemente obras de arte. Podemos comprar, por ejemplo, no sé, libros editados por Altolaguirre simplemente porque son joyas de la historia de la imprenta española, pero
no tiene mucho sentido coleccionar a Alto Laguirre como bibliografía, no sé, por lo menos en el museo. Quiero decir, siempre estamos en esa extraña situación en la que todavía no nos acabamos de aclarar. Y tuvimos ahí como gran descubridor de todos estos problemas el Iván, que en la medida en la que incorporaba impresos a su colección de obras de arte y además la exponía como tal, quiero decir, con el argumento de que hay pocas obras tan de picavia como la revista 391, o que realmente, quiero decir, el constructivismo, pues sí, se puede ver en óleo sobre lienzo, pero donde se ve mejor es en el libro. O óleos Dada no hay, pero panfletos y publicaciones Dada las hay maravillosas. Bueno, eso que en el Iván se vivía o nos deslumbró en el momento en el que el Iván lo hacía y lo descubría, cómo los papeles son y no son obras de arte, depende del ojo con que los mires, qué papel juega ahí la biblioteca, la colección está completa si tiene o si no tiene este tipo de cosas. Bueno, aparte de eso, aparte de esas piezas, digamos, como discutiblemente artísticas o posiblemente artísticas, hemos comprado la bibliografía en las primeras obras, las primeras ediciones, las revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el problema, yo lo debo de confesar, por Dios no lo digáis por ahí, no lo pide nadie. Es decir, lo hemos usado, sí, para unas exposiciones y queda monísimo poner debajo cartela Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, bien, pero no se usa, no se pide, no se consulta. Y yo todavía no sé si es un error. Por supuesto, vamos a seguir haciendo ese tipo de adquisición y lo vamos a seguir manteniendo, pero en la biblioteca nos reímos mucho porque nunca sabemos si estamos haciendo una biblioteca o el ajuar de una pirámide. Lo digo así con tranquilidad, quiero decir, pues no sé si lo estamos haciendo bien, pero sin embargo lo seguimos haciendo. A eso le hemos añadido libros rusos, que hay ahí maravillas de la edición. Me encantaría, bueno, se le han añadido también piezas singulares fuera del surrealismo, como piezas exquisitas. Pero yo, de verdad, creo que salvo el director y yo, nadie más los ha vuelto a ver. Es decir, y como muchos se exponen una vez cada 10 años, ¿tiene sentido? Pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé y me gustaría que alguien lo discutiese con calma. Por último, bueno, os decía al principio que de los tres palos del juego de las bibliotecas, el presupuesto, el espacio y el personal, nosotros teníamos dos. Creo que el primero, el del personal, algo tenemos ya. Es decir, en estos momentos somos 15 personas, 3 con currículum en documentación y biblioteconomía, 1 con un currículum importante en arte contemporáneo, que siempre hemos procurado tener una persona que nos cuente cosas, que nos desbaste, que nos acerque, que nos lleve, que nos permita movernos con facilidad en el mundo del arte contemporáneo, especialmente del arte contemporáneo español. Hay 8 personas dedicadas exclusivamente a la atención al público y hay 3 personas con currículum administrativo que también ya son profesionales del mundo de las bibliotecas, pues a base de la práctica y de la inteligencia y de su esfuerzo. Es decir, somos en gran parte una biblioteca o una institución consolidada, con más de 100.000 volúmenes, con 15 personas, el año que menos público hemos tenido han sido 30.000 personas, el año que más han sido 80.000. Bien, con un problema a medio plazo gordo, y es que la edad media de la plantilla se acerca peligrosamente a los 50 años y descendiendo, y eso es malo, realmente malo para cualquier institución. Que la edad media de los que estamos dentro sea de 50 años, bueno, en fin. Bueno, pues nos hemos vuelto más acomodaticios, más burocráticos y con una tendencia clara a serlo más y más en el futuro. Y cuando ya estábamos, digamos, perfectamente dispuestos para vegetar honrosamente, van y nos amplían la biblioteca. Bueno, pues
Y los demás, no sé, los demás de la biblioteca, por esto hablamos, bueno, hablamos mucho, no están tan asustados como yo. Yo estoy absolutamente asustado. Es más, creo que nos vendría muy bien hacer una cierta renovación de ideas y por eso venía, entre otras cosas, a estos encuentros, a ver si alguien nos da ideas para la nueva biblioteca. Porque nos dan 3.000 metros cuadrados, hay al lado de la sala de lectura, como en esa puerta, espacio para almacenar 250.000 volúmenes. Tenemos 2 pisos, decir, en un edificio exento que da con grandes ventanales, tenemos pues 3 fachadas. El techo es un gigantesco lucernario, bueno, precioso. Es decir, es una biblioteca exquisita. Yo no sé si habéis visto el Instituto del Mundo Árabe, que lo hizo Jean Nouvel, pues digamos es muy del estilo también de esa biblioteca, cuidadita, bonita y gigantesca. Entonces, bueno, nuestro primer problema vuelve a ser, como siempre, el personal. Volvemos a tener, como al principio, el espacio y el presupuesto, pero lo que no vamos a tener es el personal. Y, sin embargo, para ese nuevo transatlántico que se organiza ahí, necesitamos dar nuevos servicios. O necesitamos dar servicios más nuevos, modernos, que se demandan más que se demandan más y que nuestra biblioteca no los da. Desde la utilización masiva de las nuevas tecnologías, el acceso a Internet, etcétera, 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 hasta ya, bueno, creo que estamos abocados a digitalizaciones, redes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que lo que sabíamos hace 16 años de tecnologías y ordenadores, pues se nos ha quedado bastante anquilosado y no tenemos tampoco personal disponible en la biblioteca de poder agarrarlo por un brazo y llevártelo para planificar ese tipo de aparataje tecnológico, con los inconvenientes además de una gran institución que depende del Ministerio de Cultura informáticamente, con unos sistemas de seguridad informáticos enloquecidos y asesinos, en fin. Ahí tenemos problema. Nos gustaría, o me gustaría, con motivo de la ampliación, dejar de ser esa biblioteca tradicional que tanto nos ha costado crear. Bueno, seguir siendo esa biblioteca tradicional de toda la vida y añadirle un cierto aire, nuevos servicios y nuevas maneras. Lo que ocurre es que todo está muy en el aire, pendiente de saber cuánta gente vamos a estar ahí dentro. Porque si estamos los mismos, será prácticamente lo mismo. Si podemos añadir algo, bueno, pues veremos qué tipo de servicio podemos hacer. Y estamos empezando también, inevitablemente, a pulsar posibilidades de financiación privada para esos nuevos servicios. Que dice, pues nos da igual llamarle algo la Biblioteca Bilbao Vizcaya Kutxa, quiere decir, mañana. Si la pagan, mañana. Pero también, bueno, está todavía eso muy verde. La cuestión central, y ya no os aburro más, es, ¿alguno tiene una idea para una biblioteca de 3.000 metros cuadrados? Pues nos encantaría oírla. Gracias y perdón por eso.